Fréquence Radio Pluriel 106.4. FPP, la radio del pueblo. 106.4, 106.4. Muy buenos días, bonjour. Aquí en Radio Frecuencia París Pluriel iniciamos la transmisión correspondiente a este 19 de agosto 2018 con la emisión en el programa Emisión Américas con la dirección de Osler Amaro. En la cabina, Juanito Guanabacoa, en la mesa, en la locución, Héctor Leiva Oliva, saludando. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de aquí de París y desde el 19 arrondissement, y hola para todos también en otros lados del mundo. Bueno, pues vamos a tener una emisión dedicada a la música, a las secciones que habitualmente componen esta emisión. Y bueno, les manifiesto que tenemos dos invitados especiales. Vamos a tener de nueva cuenta al pianista, compositor y bluesista Lalo Zanelli. Directamente de París, aquí, él es de origen argentino. Vamos a tener también a Sound Factory. Sí, tenemos a Alan, es el guitarrista y bueno, también toca entre algunos otros instrumentos, también el tambor y la batería, las percusiones. Y bueno, él es interesante porque nos va a traer hasta la cabina el son jarocho. Bien, pues nuestro amigo, el que ya hemos también tenido la oportunidad de hablar, viene a cabina. Bueno, comenzamos entonces esta emisión. Vamos a tener, como siempre, la sección de crónicas de Juanito Guanabacoa. Seguimos en el renglón de los análisis que están pasando en los países de nuestro continente, muy concretamente entre México y de México hacia el sur. Por lo pronto, pues vamos a una pieza más para entrar en materia. Bueno, pues entonces les recordamos que estamos en Fréquence Paris Pluriel en el 106.3 FM y también por internet en www.rfpp.net. Ahí cuando lleguen a la página de internet le cliquean en live y les va a enviar directamente al link en donde nos pueden escuchar. Y también pueden revisar un poco más de lo que hemos estado hablando y de los contenidos de lo que hemos charlado en los pasados programas directamente en el canal de YouTube que es Super Bond Fly.
pues este ha sido un pequeño avance de lo que vamos a tener como música interpretada por Lalo Zanelli. Y bueno, esta pieza se llamó Inmigrantes. Vamos a pasar inmediatamente a la sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa, siguiendo lo que ha sido el proceso electoral y lo que viene a la mesa de discusión en México, que es la Ley de Seguridad Interior, y en este contexto ver lo que pasa con el programa de militarización de las fuerzas policiales en el continente, de la militarización como respuesta a los planes de seguridad nacional, de seguridad interior, todo esto con la influencia hegemónica del norte y que ha venido a traducirse en una serie de ejercicios militares en la región que viene bien a operar la coordinación entre fuerzas militares, pero también las intenciones que hay detrás de esto, que son en la mayoría de los casos desconocidas para el público en general, para la sociedad, y que en algunos casos, cuando se da la información, pues no es realmente el fondo lo que se anuncia, sino la manera de cómo el sistema está apoderándose a través del negocio de la guerra, o como lo llamo yo coloquialmente, el war business. En esta ocasión, como siempre, hemos tenido el enlace entre Argentina, la ciudad de Ciudad Juárez en Chihuahua, y hemos venido siguiendo la propuesta de el perdón y la reconciliación dada por el candidato electo López Obrador y la respuesta que la sociedad ha dado. En este caso entramos en materia y dejamos la palabra a nuestros entrevistados. Desde Francia, París, nos estamos comunicando con el doctor Norberto Emmerich hasta Argentina, y vamos a pedirle, ya siendo esto un hábito, su opinión sobre los últimos acontecimientos en México y las campañas que están dándose, las 10 actos de escuchar a la población en México. Señor profesor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias. Bueno, pues siguiendo lo que hemos venido comentando de las comparecencias, si se puede llamar así, del presidente electo en México y de la reacción que ha motivado socialmente este tipo de actos, ¿podría usted darnos su opinión, el seguimiento del tema que ha venido dando y relacionarlo, cómo ve usted el asunto con respecto a la creciente militarización, no nada más en México, sino en la región, con este fenómeno, porque tenemos la Ley de Seguridad Interior que pone el dedo en la llaga? En México, bueno, todavía sigue, ahora se le dio la confirmación a López Obrador como presidente electo, lo cual es un paso institucional importante hacia adelante. Y por otro lado, lo que hemos tenido ya como experiencia concluida, que es el primer foro de escucha que se hizo el 7 de agosto en Ciudad Juárez, con las características que tuvo, interesantes y preocupantes por ambos lados, ¿no? Y algún dato más que voy a mencionar. Para participar y hacerlo brevemente, el foro de escucha en Ciudad Juárez, por un lado, implicó la primera puesta en público de López Obrador como presidente y fue cuestionado en Ciudad Juárez. Es la ciudad más preocupante y donde la participación de la sociedad civil en demandas de derechos humanos y de las víctimas organizadas en demanda de justicia es más amplia y más organizada en todo el país, probablemente una de las más organizadas. En este sentido, un grupo de activistas y militantes de Ciudad Juárez peticionó y obtuvo que se abriera una mesa especial para debatir la Ley de Seguridad Interior. Para que los oyentes sepan, el gobierno de López Obrador organizó una serie de foros de escucha en el mundo para la cuestión de seguridad, recibir, escuchar, debatir temas relativos a la seguridad, las víctimas, presos, narcos y demás,
pero no tenía previsto y en ningún momento organizó una mesa para debatir la ley de seguridad interior. O sea, no estaba previsto porque los foros tienen temas ya especificados y organizadores especificados en cada una de las 10 ciudades, creo, en las cuales se van a realizar en México, y la ley de seguridad interior no estaba prevista. En definitiva, se posibilitó la apertura del debate y estas mesas se abrirán en todos los foros de escucha que se hagan en el país, pero es una promesa que habrá que ver cómo cada ciudad logra que se realice en cada ciudad, ¿no? Claro. Además, en segundo lugar, como detalle, los militantes, activistas, dirigentes de Morena no participaron en la mesa que se abrió sobre ley de seguridad interior. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, lo más importante de la jornada fue que cuando López Obrador anunció lo que sería su política pública, aunque no parezca muy política, que es una política pública de perdón, ¿no? Y olvidarse lo que pasó, no olvidarse, pero perdón en sentido de no exigir más que conocer, debatir y conversar sobre lo que ha sucedido, como exigiéndole o diciendo que su política pública no va a ser la de enjuiciar o la de buscar una especie de enjuiciamiento como política de Estado a los responsables de violaciones a los derechos humanos en México. Eso fue rechazado por los asistentes a viva voz, a pesar de lo cual López Obrador insistió, ¿no?, en que olvido no, perdón sí, como que entonces la amnistía de la cual ya se hablaba y que él en realidad hace 2 años que está aplicando en su campaña electoral y ahora como presidente electo, es un hecho, ¿no?, en el sentido de que no va a haber una política de persecución o un eslogan nacional de hacer justicia a las víctimas. Eso es un dato muy importante, nos da más o menos el perfil, por lo menos en términos de seguridad, de lo que el futuro gobierno va a hacer. En términos de seguridad, entonces, no va a haber una especie de retaliación en los tribunales respecto a militares y policías violadores de derechos humanos. Sí, se supone, algo de eso puede haber con narcos y criminales comunes, pero no es lo que las víctimas de inseguridad en ciudades rurales organizadas y en el resto del país están peticionando, porque en todos los casos son violaciones a los derechos humanos ejercidas por funcionarios o instituciones del Estado, porque eso son las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, ejercidas por el Estado, por eso existe el Estado de derechos humanos. Son derechos de las personas frente a las violaciones personales ejecutadas por miembros o por instituciones del Estado. Aquí hay que mencionar... Sí, profesor, aquí me gustaría mencionar que realmente el conocimiento que se tiene, pues lo tenemos casi de primera mano por el contacto que tenemos con las personas que están en Chihuahua trabajando sobre esta mesa. Me refiero a Jero Funk, entre otras personas. Claro, tal cual. Y por suerte estuvimos comunicados con él, nos estuvo comentando de minuto a minuto qué es lo que estuvo pasando aquí. Por otra parte, si recordamos la carta que López Obrador envió a Donald Trump y la respuesta de Donald Trump a López Obrador, el tema de seguridad va a ser en México, o la política de seguridad en México, una vez que se sepa en qué consiste, porque hasta ahora no se sabe en qué consiste, va a ser bilateral, consensuada y negociada con Estados Unidos, y al parecer en buenos términos con Estados Unidos, lo cual tampoco es una buena noticia para México. Esto no significa que la iniciativa Mérida vaya a ser reforzada o resucitada o continuar tal cual. Es muy probable que la iniciativa Mérida, en cuanto a su nombre y a todo lo que ella implica en términos de acuerdo formal, vaya a ser desechada, desestimada o dejada de lado, como de hecho está haciendo ahora, ¿no? Oye, y se vaya ahora. En este punto, profesor, a mí me gustaría meter una piedrita en el camino, mencionando que el Comando Sur y las operaciones militares conjuntas harán un ejercicio en estos días, si no lo están haciendo ahorita, en estas últimas próximas fechas, y realmente pues esto tiene también un mensaje muy, muy, muy efectivo de que la guerra contra el narcotráfico, el terrorismo, va viéndose o dirigiéndose hacia la seguridad interior y a la participación de las policías en actividades de vigilancia o de policía de crímenes internacionales. Es que en Argentina hay un
comentarios sobre esto es que se conoce este tipo de operaciones. Dado que usted es también especialista en esto, ¿cuál es su punto de vista y cuál es precisamente la transformación que se está llevando a cabo por una razón importante? Estos ejercicios militares involucran a Argentina, a Perú, Chile y México. Y en México la noticia, la petición de permiso a las Fuerzas Armadas se discutió mucho, finalmente se aprobó con el Senado del actual gobierno, pero cambia la concepción de la participación del ejército mexicano como de defensa y ayuda humanitaria a ejercicios bélicos de otro tipo. Sí, en el caso de México, tener en cuenta que México pertenece al Comando Norte, con lo cual los ejercicios del Comando Sur implican de México hacia abajo. En ese sentido, la postura de México en relación a los comandos americanos es todavía más comprometida, ¿no? Para nosotros el Comando Sur todavía es visto como una especie de fuerza invasora. En este sentido, y tal cual lo mencionas, la Ley de Seguridad Interior en México le da a las Fuerzas Armadas prerrogativas que incluso no tenían en este limbo jurídico en el cual estuvieron inmersos durante los últimos 12 años en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Para decirlo sintéticamente, y esto fue parte importante del debate que se realizó en Ciudad Juárez en la mesa de escucha sobre la Ley de Seguridad Interior, en general la población mexicana, incluso gran parte de los activistas en México, tiene la idea de que la Ley de Seguridad Interior no es más que la legalización de la actual participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, lo cual implicaría, de acuerdo a cómo se difundió la ley en los medios, de que el presidente es el que se encarga de la seguridad interior y le designa a las Fuerzas Armadas la institución en casos específicos de amenazas a la seguridad interior. Eso sí dice la ley, pero además dice la ley que la definición de las amenazas de la seguridad interior son responsabilidad de las Fuerzas Armadas que definen la amenaza y se la indican al presidente, lo cual ya es un cambio. Pero el cambio más importante es que en caso de urgencia o de emergencia de amenazas a la seguridad interior, las Fuerzas Armadas son responsables de definirlas, actuarlas, solucionarlas y luego informar al presidente. Con lo cual, y eso fue parte de las conversaciones que vos y yo tuvimos con los activistas en Juárez, es que hay un problema ahí, y es que cuando López Obrador dice que él no va a utilizar la ley de seguridad para la represión interior, no es cierto porque la ley ni siquiera contempla la aprobación o no del presidente en la intervención de Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, la ley no está pensada para represión directa de movilizaciones, sino para la represión de todo lo que suceda en México que sea considerado amenaza a la seguridad, incluso movilizaciones en las cuales hay un pequeño discurso, ¿no? O sea, no aclara absolutamente nada más allá de la definición de amenaza, qué tipo de amenazas, qué métodos se utilizarían, si los métodos serían policiales o militares, con lo cual si son militares no hay salvaguarda de derechos humanos porque se trata de enemigos exteriores, ¿no? O sea, no es que serían, pero en términos militares la actuación no especifica la defensa de los derechos humanos porque es una agresión a la soberanía del Estado. Y en este sentido, entonces, los derechos humanos quedan totalmente de lado, porque en la guerra, la tortura, la mutilación, todo lo que sea útil, la derrota del enemigo, es aprobado, porque son códigos de guerra y no códigos policiales, que es trato de un ciudadano con otro ciudadano. Eso es sobre México, ¿no? Sobre el resto de América Latina, incluido México, la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior está siendo cada vez más profunda y cada vez más impulsada por los distintos gobiernos. En primer lugar, hay que mencionar que la base teórica e ideológica en la cual se basa la cuestión de la participación de Fuerzas Armadas o de militarización de la policía para participación en tareas de seguridad interior tiene que ver con esas afirmaciones del narcotráfico como amenaza, de que el narcotráfico es un crimen transnacional y de la cuestión de que el crimen organizado y el narcotráfico son la principal amenaza a la seguridad de los países, ¿no? Tres afirmaciones absolutamente falsas, pero son constantemente estudiadas en las carreras y en las universidades relacionadas con estos temas, afirmadas en los medios de difusión, difundidas
como formatos explicativos en cuanto a noticias haya relativamente importantes sobre narcotráfico, seguridad, drogas, etcétera, ¿no? Esta es la primera cosa que quiero afirmar, porque el marco teórico bajo el cual se conceptualizan estos problemas es totalmente interesado y forma parte de la política exterior americana, que para esta región encontró como muchísimo más importante, interesante y facilitador el desarrollo de la temática del narcotráfico en lugar del desarrollo de la temática del terrorismo, que como es en el resto del mundo. Ajá. Porque no hay atentados terroristas en América Latina, aunque a veces intentan inventar o camuflar algo. En segundo lugar, en la Argentina lo que está sucediendo es que el presidente Macri ya firmó 2 decretos que autorizan a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Eso no implica las tareas de patrullaje, sino las tareas de apoyo a las actividades policiales. O sea, es un avance en relación a la legislación anterior y no es un avance en términos operativos. Es decir, no vamos a ver militares argentinos en las calles de las ciudades del país. Como está sucediendo en Brasil, que llevan en este año, en este periodo de 1 o 2 años, más de 700 personas pues eliminadas, si se puede decir así, con el uso de fuerzas militares en labores policiales. Sí, en Brasil el nivel de homicidios cometidos por las fuerzas policiales, no hablo de fuerzas militares ni de policía militar, sino de policía común, es altísimo, es el más alto del mundo, ¿no? La brutalidad policial en Brasil ya está totalmente desmedida, pero de hace varios años, lo cual implica que era así durante el gobierno de Lula y es igual durante este gobierno. Lo que cambia en este gobierno es la política del Estado, una política liberal que está incluso en el electoral que se abre en unos meses, planteándose hacia transformarse de una política neoliberal a una política ultraconservadora, ¿no? Hay candidatos Bolsonaro, es un candidato fascista al estilo sudamericano, ¿no? Evangélico y todo lo demás, que directamente plantea desconocer todas las instituciones del Estado de Derecho, incluido el derecho, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. En Argentina entonces se firmaron estos 2 decretos que avalan jurídicamente el apoyo de las Fuerzas Armadas a la tarea de trabajo policial. Y por ahora el único lugar en el cual las Fuerzas Armadas tienen o tendrían alguna participación sería en apoyo logístico al control de fronteras. O sea, tampoco en la frontera se vería Fuerzas Armadas patrullando, ¿no? Con lo cual es un avance, ha sido repudiado, hubo una marcha importante el repudio al avance de las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad interior, y no va más allá, porque en Argentina, como bien saben los oyentes y sabés vos, las Fuerzas Armadas son la institución más repudiada del país, además de casi una de las más débiles. Porque esto está acompañado de que no hay casi ningún presupuesto para las Fuerzas Armadas, incluso en este gobierno. Tanto es así que el desfile militar del 9 de julio, el Día de la Independencia, se suspendió por cuestiones presupuestarias y además también por disputas dentro de las Fuerzas Armadas, porque recibieron un aumento salarial muy bajo. De otras cosas ganan salarios muy bajos. Entonces, en Brasil no es así. En Brasil la participación de las Fuerzas Armadas tiene un carácter más histórico, más abierto, e incluso la Constitución brasileña le da prerrogativas a las Fuerzas Armadas hasta de dar un golpe de Estado en el caso de que el orden institucional sea perjudicado, cosa que en los hechos no está por suceder, pero es lo que la ley permite, ¿no? Y algo así está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, con las problemáticas que se han derramado artificialmente desde el conflicto colombiano hacia dentro de las fronteras de Ecuador, con el asesinato de 3 periodistas y la búsqueda del crimen transnacional, tal cual lo dicen, y el pedido de ayuda a Estados Unidos para que favorezca un clima de mejor seguridad en Ecuador, más del problema migratorio, etcétera, etcétera, también están transformando un Ecuador en un país donde no tanto la participación de las Fuerzas Armadas, sino la injerencia directa del Comando Sur está más cercana que en otros, teniendo en cuenta que allí estuvo instalada la base de Manta, que era el centro de comando de todo el Plan Colombia, ¿no? Claro. O sea, ahí hubo una participación internacional y un ejercicio también muy polémico de las 3 fronteras que decían, ¿no? Acá tenemos en Argentina, Brasil y Paraguay la insistencia sobre las 3 fronteras como un lugar de asentamiento de terroristas del Hezbollah, ¿no? Lo cual no tiene ningún asidero, excepto que
Ciudad del Este y también en Foz de Iguazú, que es la otra ciudad en Brasil, que forma parte de la triple frontera junto con Puerto Iguazú de Argentina. En Ciudad del Este, en Paraguay, en Foz de Iguazú, en Brasil, hay una comunidad libanesa muy importante, pero también hay una comunidad coreana, más importante todavía, y hay franceses. Es un lugar, un sitio donde muchos pueblos de origen extranjero se han instalado, por ser una zona en la cual se construyó la represa de Itaipú y una zona con un fuertísimo comercio, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el Departamento de Estado publica cada tanto informes de inteligencia respecto a la existencia de células dormidas, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que hay es contrabando, por ser una zona franca, la tercera zona franca más grande del mundo, en Ciudad del Este, después de Miami y Hong Kong, por ser una zona donde la energía eléctrica es la segunda más barata del mundo después de China, donde está instalada la represa hidroeléctrica más grande del mundo, que es la de Itaipú, donde están las cataratas del Iguazú, que son las represas naturales más grandes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en la hidrovía, con un flujo entonces de ríos navegables hasta el puerto del Río de la Plata, 1.800 kilómetros más abajo, o sea, una zona de mucha confluencia, uno diría civilizacional, cultural, además, Departamento de Estado dice terrorista. En concreto, lo que han encontrado es contrabando, lavado de dinero, financiamiento y puesta de inversiones derivadas de lavado de dinero y no más. Señor profesor, bueno, pues aprovechando estos breves minutos, pues le agradezco a usted su disposición y bueno, la invitación seguirá para que continuemos tratando este tema y aprovechando los espacios que nos ofrece aquí la radio en París para que la comunidad hispanoparlante e internacional radicada en Francia pues conozca lo que está sucediendo en América Latina. Yo le agradezco muchísimo, mi querido señor profesor, estamos en comunicación. Bueno, pues han escuchado ustedes a Norberto Emmerich en un análisis que se ha hecho en relación pues, a la participación de fuerzas militares en labores policiales. Por otro lado, la coordinación que ha existido y se va dando de las fuerzas militares en el continente, la creación del Comando Norte, la creación del Comando Sur, que van por la línea de la salvaguarda de los intereses de quién. Pues usted mismo tendrá la opinión. Y en tanto, un comentario de nuestro compañero Héctor Leiva Olivo. Pues claro, preguntabas de quién, pues de los Estados Unidos, ¿no? Desde la doctrina Monroe, ¿no? Que decía que América para los americanos, desde ahí es donde agarraron esta idea, esta práctica de ingerir en nuestros países, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco hablando y comentando lo que hemos apenas escuchado del profesor Enrique Emmerich, pues es importante saber, bueno, dar a conocer a los radioescuchas que pues Enrique Peña Nieto envió un documento, ¿no? En donde, bueno, pues de alguna manera se hacía más grande la subordinación militar que tiene México, ¿no? Y pues esto se puede ver desde el gobierno pasado, desde Felipe Calderón, desde hace ya 12 años, en el que justo cuando, bueno, a los pocos meses de que tomó el país, la rienda del país, pues militarizó, ¿no? al país y es el que más lo ha hecho. Le habrá tocado a él porque ya todas las condiciones se habían dado para cuando él llegó, pero pues Enrique Peña Nieto lo siguió, ¿no? Y bueno, pues todo esto no va más allá, sino es la misma idea de la integración de una fuerza multinacional comandada por Estados Unidos. Bien, pues también ya hemos visto esto, lo hemos tratado en algunos otros foros. Seguiremos con esta línea porque es uno de los puntos neurálgicos de la política que se va a establecer tanto en México como en la región. Y bueno, pues también hay que recordar a los radioescuchas que un poco más para que se nutran un poco más, para que se vayan leyendo un poco más sobre estos temas muy importantes, pero que poco se comentan, pues pueden ir a la web caosenlared.net con K al principio, y de esa manera, bueno, pues van a haber mucha más información y mucho más, con mucha profundidad. Y bueno, recordar que ha habido, como digo yo coloquialmente también, sesudos que se han dedicado a este tema.
En páginas efectivamente como Causa en la Red, que nace en Barcelona, pero Rebelión, que también nace en Europa, y otros muchos sitios de información alternativa. Bueno, pues damos un paso adelante y nos miramos con la vista a esas violencias, bueno, no quitamos el dedo del renglón, que se cantan, que se denuncian, que se hacen, que se convierten pues, de los juglares y artistas en testimonios de lo que pasa en una situación. Nos llegó una información directa directamente de Ixtepec, Oaxaca. Tenemos a la compañera y amiga Coyo Latzin, compositora, que nos da su versión de los hechos en relación a la cultura machista y a, bueno, pues vamos a decir, el testimonio que existe de la objetivación de la mujer. En 2 segundos vamos a pasarles la música. Héctor, un comentario. Bueno, pues para que no se olviden en dónde estamos, estamos desde París en el 106.3 del FM. O en www.rfpp.net. Emisiones América, y es ahorita, maintenant, ¿qué le era-t-il? Ahora mismo son las 10:35 del domingo 19 de agosto. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salgas de noche, nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pena, es normal. Pinche feminismo. Yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan. Es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usan de corno para ladillas. El narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos violen y denigren nuestros cuerpos. Que de niñas nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, que hicimos mal, compañero varón, compañera mujer. El respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer. El compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Disculpen que me exalte, pero la rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos porque no somos. Permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Bueno, el Coyo Latzin es un canto irreverente, una cultura machista que nos ha envuelto, el narcotráfico como un problema transnacional, la violencia y la objetivación de la mujer como la pauta para el tratamiento hacia
nuestros semejantes, el feminismo como una polarización también, en caso extremo, de lo que es la defensa, entre comillas, de una idea, y bueno, el conocimiento de memes que esto implica en las sociedades. Lo que pasa es que también esto es un canto de esperanza y inclusión, porque compañero varón, compañera mujer, el respeto y la conciencia es una bomba contra el poder, y el compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Esta nos la mandan desde Ixtepec, Oaxaca, y con esto, bueno, pues damos final en esta fecha a las crónicas de Juanito Guanabacoa para proseguir con música, y bueno, cambiando aquí porque estamos aún en el verano, un verano que ya no está a nivel de canículas, sino pues muy bien, que retoma su calorcito sabrosón para poder disfrutar de lo que pasa aquí en París. ¿O no es así, Héctor? Claro, estamos aquí en París desde el 19 arrondissement y bueno, pues ya estamos aquí viendo cómo el verano se nos va. Y pues también sin olvidar que los temas trascendentes pues siempre los tocaremos en esta mesa, ¿no? Como el feminismo y como muchas otras cosas, ¿no? Que me gustaría decir algo sobre el feminismo, algo que me gustó mucho. El otro día leí que todos deberíamos ser feministas, ¿no? Todos debemos ser feministas porque esa es una lucha que parecería de alguna manera solamente para las mujeres y de las mujeres, pero el feminismo nos toca a todos y pues frase que leí decía algo así como que el feminismo nos va a emancipar a todos de alguna manera, porque si hay una persona o hay un sector de la sociedad que está siendo o que ha sido atacado durante muchos años, pues al momento de emancipar una parte, o sea, a las mujeres, y de ayudar a su emancipación y a que tomen control de sus cuerpos y de sus mentes y de sus ideas, pues nos va a ayudar a toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues aquí estamos llegando, acudiendo a abrirle la puerta, como se dice en México, a nuestro compañero y amigo Alan Sánchez, que por fin, después de varios años de invitaciones, ha tenido el tiempo de venir a presentarse con nosotros. Aquí vamos a traer ya en otra temática un paraje de México, un son jarocho y una versión europetizada y transnacionalizada por un grupo de jóvenes. Y cabe mencionar que esto es muy importante hacerlo, que también Alan ha hecho una labor social de difusión de la cultura y unos talleres de música jarocha que incluyen a mexicanos que hacen zapateado y todo esto. Y bueno, ya hablaremos ahorita. Por lo pronto, dejamos para cambiar de canal un corte musical de Foucault y sus tiesos. Fréquence plurielle 106.4. FPP, la radio del pueblo.